Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Empréndete desde Cuenca, Ecuador. El abrazo virtual para quienes nos vean en diferentes partes del planeta. Boris. Hola Jorge, ¿cómo estás? Verte. Y también un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos están escuchando en las diferentes plataformas y también viendo en las diferentes redes sociales. Estamos grabando desde aquí, desde los estudios de Unción, y Empréndete es otro producto digital de Bareque, agencia de marketing y comunicación. Son varios los temas que hemos tratado a propósito en estos podcasts y claro, hoy tenemos otro invitado especial también. Se trata de Juan Carlos López, un amigo comunicador con quien vamos a hablar de diversos tópicos, ¿no? Y también a propósito incursionó en la política. Eso justamente es lo interesante que también quisiéramos tocar. Vamos a hablar sobre ese tema. Así que, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Empréndete. Gracias Boris, gracias Jorge por la invitación y por este espacio que estoy seguro que va a ir creciendo y está creciendo en la ciudad. En efecto. Bueno, ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde te gustaría? Por la faceta de comunicador. Por el principio. Como siempre decimos, empecemos por el principio. La faceta de comunicador, tal vez, ¿no? Ajá, yo creo que sí, y luego de ahí estaríamos entrando un poco sobre su incursión en la política. Así es. Juan Carlos, ¿cómo nace tu cariño por la comunicación a propósito? Bueno, ya hace algún tiempo también, ¿no? Sí, hace un tiempo, desde el año 99, más o menos agosto del 99, si mal no recuerdo. Y llegué por casualidad, la verdad fue, estaba sin trabajo, soy de Chordelé y vi una noticia que se abrió un medio de comunicación, se reabrió el tradicional medio de comunicación de Gualaceo, Radio Centro Gualaceo, allá por el año 99. Y bueno, esa situación, dije, bueno, voy a ver que puede que necesiten un conserje, un portero, alguna cosa, el mensajero, lo que sea. Entonces me acerqué. ¿No estabas en comunicación en ese tiempo todavía? No, nada, para nada. Y cuando llegué estaba... me dijeron, bueno, ¿has locutado alguna vez? Le dije, no, nunca, no, jamás en mi vida. Entonces me hicieron me hicieron una prueba, estuve unos días. Un casting, saben decir, ¿no? Más que casting, ir a ver cómo es los programas, aprender a manejar los equipos y cosas así, a ver cómo funciona la radio. Y tuve el acompañamiento de un colega gualaceño, Jaime Xingre, Teo Xingre, quien fue medio moldeando esos primeros días. Después de una semana me dijo, ya está preparado, ahora se va a quedar en el programa de 9 a 12. Y porque Jaime ya estaba estudiando comunicación y él, su interés era hacer el informativo. ¿Un programa de qué tipo? ¿Musical? Un tipo musical, como variedades. Como en radio, ¿no? Exacto. Entonces era poniendo un poco de música, dando las noticias cada hora, dando la hora y cosas así. Limpiando los discos. Exacto. Entonces, pinchando discos, como es. Pero me gustó y Jaime Teo siempre llegaba, todos los días llegaba con sus libros, con sus trabajos de la universidad y así en la radio, y le veía, ¿no? Y le preguntaba cosas y me fue interesando. Entonces le pregunté qué estaba estudiando. Me dijo, estudio comunicación social, periodismo en la Universidad de Cuenca. Me interesé, ese mismo año vine a Cuenca medio con expectativas. Me matriculé y bueno, en la estatal. En la Universidad de Cuenca, sí, en la estatal. Entonces seguí la carrera, egresé en el año 2005, quedé debiendo una materia que me quedé, pero a lo largo de estos años ha ido creciendo esa pasión y bueno, y el gusto de la comunicación. Aunque en el colegio estudié una carrera técnica, mecánica automotriz. Mi intención era estudiar ingeniería automotriz. Estuve un año en la Universidad Politécnica, luego me retiré. Uno no sabe lo que le depara el futuro ni el destino. Creo que mi gusto siempre estuvo por ahí. La vocación siempre estuvo por allí, porque ya ahora que estoy en el ámbito profesional veo mi transcurso, sobre todo en el colegio,
siempre me gustaba la literatura, la lectura, el estar motivado en otros temas sociales, en ese tipo de cosas, involucrado en otro tipo de cosas. Entonces yo creo que inconscientemente estaba preparándome para mi carrera como en la comunicación. Bueno, fuimos compañeros a propósito un tiempo con Juan Carlos en una radio muy tradicional de Cuenca, pero que ya no está tampoco entre nosotros. Me refiero a Radio Ondas Azuayas, ¿no? ¿Recuerdas aquella época, no? Sí. Yo en Ondas Azuayas llegué asimismo, trabajé por algunos años en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión como coordinador. Allí le conocí al ingeniero Gustavo Cardoso y bueno, a través de esa relación llegué a Ondas Azuayas. Allí en Ondas Azuayas primero comencé como control técnico, luego fui asumiendo otras funciones, otras responsabilidades. Después estuve como coordinador de noticias un tiempo, estuve también como junto con el arquitecto Fausto Cardoso, fuimos los mentores del programa Derechos Urbanos y estuve como coordinador del programa por algunos años. Pero claro, la radio aquí en Cuenca es un poquito ingrata, la actividad radial es ingrata, entonces esa necesidad también de la supervivencia tiene uno que buscar en otros lados también. Entonces salí ya de Ondas Azuayas, pero fue un paso bastante interesante. Yo creo que fue una de las escuelas de periodismo en la que aprendí muchísimo. Creo que es un paso que marcó también mi vida profesional, el estar en Ondas Azuayas. Me parece que son algunos momentos y espacios que han ido formando también esa formación y ese compromiso con la comunicación. Y Ondas Azuayas terminó siendo víctima del COVID, ¿no? Porque fue justamente en la pandemia. Por la pandemia, sí. En la que terminó cerrando la Decana. ¿Cómo no? La Decana, sí, que estuvo, creo, 70 años, algo así, al aire. Una de las primeras radios aquí en Cuenca. La primera radio de la ciudad de Cuenca, de la SUAY. Claro, tenía ya también sus problemas mucho antes, ¿no? Pero claro, la pandemia terminó por rematar, no solamente a Ondas Azuayas, algunos otros medios de comunicación, donde terminó pues ya por liquidarlos completamente. Exacto, y las personas que laborábamos allí, muchos de ellos, se formó un colectivo que en este momento se llama Voces Azuayas, del cual de alguna forma estoy migraron también a la parte digital, ¿no? Migramos a la parte digital, sí. Entonces allí hago dos actividades puntuales con Voces Azuayas. La una, los programas los días martes, y colaboro tenemos un proyecto con Anita Abad, se llama Libros para Escuchar, que son traducir la literatura ecuatoriana, audiolibros, a formatos digitales, en audiolibros, en audio, para que la gente tenga una cercanía. ¿Y en dónde los pueden escuchar? A través de las plataformas Spotify, Apple, iTunes, en fin, o sea, en las diferentes plataformas. Entonces, eso por el lado periodístico, pero también en el ámbito de la comunicación me he desarrollado más en una comunicación relacionada a temas de desarrollo y mercadeo social. ¿Qué es el mercadeo social? El mercadeo social es la utilización o hacer la comunicación para generar cambios y conductas sociales. Por ejemplo, he trabajado en campañas de prevención de violencia con prefecturas, con municipios, con universidades. He sido parte del Observatorio Ciudadano de la Comunicación, por ejemplo, haciendo investigación en medios de comunicación y temas de violencia. He trabajado para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en proyectos de sensibilización para el cuidado del agua, por ejemplo, con algunos consorcios aquí en Ecuador. En estos últimos años he estado trabajando en temas vinculados a salud en un programa académico de la Universidad de Uppsala, de Suecia, como coordinador de comunicación para América Latina, respecto al uso adecuado de los antibióticos para la contención de la resistencia bacteriana. Y así, otros tipos de proyectos. Fui parte de un proyecto que hicimos con
con el municipio de Chordelej. Formé parte de ese equipo que trabajó la nominación de Chordelej como ciudad creativa de la UNESCO. Se presentaron más de 90 ciudades, alrededor de 90 ciudades a nivel mundial, y de esas Chordelej fue reconocida. Fueron 10 ciudades reconocidas en ese año. ¿En qué época fue? En el 2018. Ya. Sí, en el 2018 logramos la nominación de Chordelej como ciudad quizás creativa. Por esa cercanía con las instituciones públicas es que ya entra por ahí el bichito de la política. De alguna forma sí, porque he venido trabajando en temas de desarrollo, en temas ambientales, temas de derechos, temas de niñez, prevención de violencia, sin duda muchos otros temas más, relación, movilidad, en fin. Entonces, esa cercanía de ir explorando esos temas, vinculado también a otras en mi adolescencia, juventud. He sido voluntario en varios proyectos, trabajando con niños y personas de la tercera edad. Esa sensibilidad creo que ha ido marcando de alguna forma para tener esa cercanía con el tema político. Pero ¿y qué tan difícil termina siendo tomar la decisión? Dar el paso ya, ¿no? Sí, dar el paso ya y convertirse en una figura pública también, y estar expuesto a todo lo que está expuesto una figura pública, sobre todo ahora en el tema de redes sociales. ¿Qué tan difícil fue en el plano personal y obviamente también en el plano familiar? Bueno, fue una decisión bastante difícil. Creo que al menos lo tomé con muchísima responsabilidad. De hecho, antes de dar el sí al partido político que estaba nominando para la alcaldía de Chordelej, sí, tuve algunas conversaciones con algunos amigos, algunas amigas. Recuerdo que acudí a conversar a pedir consejo a una fue mi profesor en la universidad. Nos conocemos, le comenté, están proponiéndome esto, ¿qué opina usted? ¿Cómo cree que debería ser? Por ahí pregunté a algunos otros amigos, a alguna gente a la que considero mucho, y algunos que me conocen y me han dicho, Juanito, siga, porque sabemos que va a ser un buen trabajo desde la alcaldía. Va a promover muchos de los temas que hemos venido trabajando, en temas ambientales, en temas sociales, en temas de derechos productivos. Tuve la oportunidad de trabajar con productores de café de Loja, productores de café de Guatemala, de Nicaragua, de Centroamérica. He tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones a nivel mundial. Entonces, con todo ese cúmulo, había gente llegó el momento, exacto. Entonces, fue una decisión bastante difícil. ¿Qué fue más difícil? ¿Darle el sí a la esposa o darle el sí al tema político? Que la esposa dé el sí. Que la esposa dé el sí. El sí para la política. Para la política, sí. Entonces, fue una decisión. Yo creo que una frase que me quedó de una amiga que me dijo es... a veces la política, si no entramos las personas que ya hemos venido preparándonos, personas que con transparencia, que tenemos una trayectoria de vida, y dejamos que los otros que decidan por nosotros, ¿no? Decidan por nosotros, entonces vamos a seguir quizá en lo mismo. Entonces fue eso un poco lo que me motivó, y bueno, ha sido una experiencia muy linda. Y a veces como ¿no? ciudadanos nos quejamos, y a veces somos hasta tecla brava en el celular para quejarnos, no? Pero no somos capaces de dar el paso y entrar a la política para poder generar ese cambio que nosotros estamos exigiendo. Así es. Es fácil ver los toros de lejos, dice, así pero es. ya cuando te dicen, venga, involúcrese, póngase en estos zapatos, sí, estrénese. Una amiga me decía, realmente y yo creo y considero que sí, que el tema de entrar a la política, por ejemplo, es para valientes. Sí. Es una, primero por la decisión, segundo porque uno se convierte en una figura pública. Ventajosamente, en mi caso,
No he tenido ningún antecedente de ningún tipo, trabajado una hoja de vida no hay limpia, por dónde atacarle, ¿no? No han tenido por dónde agarrarse, atacarle, como decir. Todos mis trabajos, las personas con las cuales he transitado en los diferentes momentos, en los diferentes trabajos, se han llevado lo mejor, y me he llevado también lo mejor de ellos, y siempre han quedado las puertas abiertas en los diferentes momentos por los espacios en los que he pasado. Entonces, no he tenido esa resistencia que podría generarse en un candidato. Entonces, por ese lado, pero el hecho de ser ya una figura pública conlleva también esos miedos, temores. Recuerdo que en campaña hay gente que de todo, ¿no? Que a veces por la ceguera por su candidato, por su tendencia, escribe cosas de más, ¿no? Incluso insultos sin que ni siquiera me conozca o sin que ni siquiera sepa de cuál es la propuesta o qué se está proponiendo. Entonces es una especie como de odio visceral que se genera. Pero eso no te genera frustración de pronto decir, ¿por qué no maduramos? Digamos, yo creo que sí, o sea, nuestra sociedad tiene que cambiar y tenemos que madurar políticamente. Yo creo que nos hace muchísima falta educación política en la población ecuatoriana. Yo creo que ahí hemos fallado como sociedad, y las entidades, en este caso Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que sería el llamado, ¿no? Sería el llamado de promover en los partidos, que los partidos formen a la ciudadanía, escuelas de formación política, de cuadros políticos. Bueno, de hecho hay un rubro para eso, ¿no? Pero parece que partidos o movimientos, lamentablemente, lo usarán para otro tipo de cosas, ¿no? O no lo ejecutan. Entonces, yo creo que necesitamos transitar hacia allá, y sí a veces uno se siente pero hay mucho temor también, porque justamente ahora esta semana hablábamos con un actor social y una persona muy valiosa, líder, pero él decía que no podía o no quería, mejor dicho, entrar a temas electorales o políticos por su familia, porque cuando llega ya a ser autoridad, lo primero que dicen llegues a robar. Entonces tenía realmente ese temor, ese estigma, ¿no? ese temor, y no quería que su familia se vea involucrada por eso, pero era un líder realmente de valía. Pero sin embargo este tipo de cosas son las que limitaban que él pueda a lo mejor hacer más bien de lo que ya estaba haciendo a través de la política. Sí, a ver, yo de algo que estaba consciente y había conversado en casa, y me decían, bueno, soy una persona muy conocida en Chordelec, sobre todo en el centro urbano de Chordelec. Mis padres son de allá, mis abuelos y todo. Yo parte de mi tiempo he pasado algunos años aquí en Cuenca por temas laborales. Nunca me he desprendido de Chordelec. Permanente, en contacto, exacto. Entonces, cada vez que estoy en Chordelec, como es un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos además, saludo uno u otro, Juanito, ¿cómo está? Qué gusto verle, y cosas así. Entonces estaba consciente de que de llegar, por ejemplo, a la administración pública, quizá para muchas personas los cambios que íbamos a proponer no hubiesen sido bienvenidos. Para muchas personas que hoy en día me saludan y nos abrazamos y todo. Entonces, al principio no estaba del todo consciente, pero ya después de una conversación en casa me decía, tiene que estar consciente que algunos cambios, algunas propuestas, algunas cosas de las que va a implementar, va a incomodar a alguien. Claro. Y seguramente esas mismas personas que ahorita son sus amigos, no les gusta. Ya no les va a gustar, le dejarán de saludar o canalizarán su molestia de alguna forma. Pero ese es el costo de la política, ese es el costo, ¿no? Y yo creo que ese es el costo. No hay como contentar a todos, ¿no? No eres monedita de oro para es que, bueno, caerle bien a todo el mundo. Vamos a un principio de que el bien superior, es decir, el bien colectivo, está sobre el bien individual. Exacto. Entonces, y consciente también de eso, decía, bueno, sí, es uno de los riesgos. Quizá a lo mejor uno termina con personas con las que se llevaba, con las que saludaba, termina a lo mejor distanciándose un poco con ciertos roces. Entonces, yo creo que uno tiene que
si piensa llegar a la administración o al puesto al que llegue, estar consciente de eso, del costo político y el costo familiar también que conlleva personal eso. También. Con eso que estás diciendo tú, ¿lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a optar por una candidatura X al margen de los resultados? Porque eso es secundario, ¿no? Al final, cuando entras en una contienda política, o ganas o pierdes. No es como un partido de fútbol, por así decirlo, donde tienes la posibilidad de empatar, ¿no? Aquí no. O al final se define por un voto, pero se define y alguien gana y el resto pierde, obviamente. Pero en este caso, ¿qué lecciones te ha dejado con la posibilidad de, a futuro, tener la posibilidad de optar nuevamente o no? O a veces, como suelen decir, me quedé curado por esta ocasión. No, bueno, yo creo que, a ver, hay un tema de creer que uno puede aportar y puede hacer algo más. Yo a Chordeley, de hecho, por eso aceptaste eso y estuviste ahí, ¿no? Así, en mi corazón puedo estar en el otro lado del mundo, pero Chordeley está ahí. O sea, te va a jalar siempre. Sí, siempre va a jalar. La tierra llama, ¿no? La tierra llama, así es. Entonces, creo que podría ser un aporte. Nunca he buscado, nunca he estado detrás de un puesto, de hecho, jamás. O de una candidatura, por así decirlo. De una candidatura, ahora se dio esta posibilidad. Algunos me han dicho, ahora que terminamos ya después de la campaña, me han dicho, bueno, quedó listo el camino para la siguiente, y en la siguiente gana. Lo que les he dicho es, tenemos 4 años y yo no sé qué va a pasar. Puede que pusimos un compañero concejal, digo, a lo mejor el compañero concejal llega a tener relevancia y es la persona indicada y la que va a tener mejor y la gente le reconozca. No cierro esa posibilidad. Dejas abierto en todo caso. Sí, queda abierta. Sí creo que ahora sí lo pensar un poquito más, algunos temas. Pero bueno, dice que cuando se entra de política a ser político o a hacer política ya no se vuelve, ¿no? O sea, ser candidato me refiero. Ya hacer política activa ya no se vuelve, ¿no? Así es. Yo, a ver, eso me ha... Bueno, después de mi candidatura a nivel provincial hubo elecciones y fue propuesto mi nombre para presidente del partido con el cual he participado. Y bueno, y estoy en este momento también en esa área, ¿no? Y coordinando y articulando algunas cosas a nivel del Partido Socialista, a nivel de la provincia. Entonces, sí, es cierto, no se vuelve, uno no puede ser indiferente, no puede ser indiferente a lo que pasa, en este caso estoy hablando de Chordeley. Paso parte de mi tiempo también en Cuenca, no puedo ser indiferente a esta ciudad que me ha abierto las puertas por muchos años, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, promuevo algunos temas con el Observatorio de la Comunicación, el tema de movilidad. Sí, o sea, estoy activo, no se puede ser, como digo, indiferente. Entonces, ese sentido de poder hacer algo más que, bueno, que le ponen como nombre el servicio, creo que es lo que a algunos nos mueve y algunos les ha movido, el servicio, ¿no? Sí. Claro, el servicio siempre va a estar ahí desde la parte público-privada, pero hay diferencia, obviamente. La pública trasciende porque estás ahí para generar de alguna manera política pública. Así es. Entonces trasciende más allá de... Y justo, del otro, ¿no? Esa fue una de las cosas que me motivó, ¿no? Porque he venido trabajando muchísimos años en temas sociales, sobre todo, y decía, bueno, muchos de esos temas lo he trabajado fuera de Chordeley, por ejemplo, temas productivos, temas comunitarios, asociativos, comunitarios productivos. Claro, son cosas que se pueden hacer acá, ¿no? Si se hacen acá, ¿por qué no acá? Exacto, entonces decía, a ver, con las compañeras de Paja Toquilla vamos a fortalecer la organización social, sacar certificaciones, buscar mercados, fortalecer el trabajo que ellas hacen. Es algo que hicimos, por ejemplo, con productores, asociaciones de productores de café de Alamor, con productores de café de Nicaragua. He trabajado con asociaciones de turismo comunitario de la zona del Jubones, por ejemplo. Decía, esas cosas ya podemos replicarlas acá, se han ido aprendiendo. Las fallas que han tenido podemos mejorarlas y podemos irle trabajando. ¿no? El conocimiento ya. Claro, entonces digo, ¿cómo podemos
promover esa política pública, porque claro, hacerlo desde la fundación, desde la consultoría, es temporal, ¿no? Mientras dure, mientras haya recursos y cosas, pero si logramos impulsar eso y fortalecer, y a través de diferentes mecanismos generamos política pública, va a ser más sostenido, va a ser mucho mejor. Siempre será mejor siendo autoridad, ¿no? El camino es mucho más recto, es mucho más rápido. Exacto, se abren un poco más las posibilidades. Entonces, yo digo, después de terminar la campaña, esa semana después de las elecciones, di un recorrido de medios agradeciendo a la gente que confió en nuestra propuesta, y también poniendo nuestro punto de vista sobre cómo miramos a Chordelege en los próximos años. Una de las cosas que decía es, podemos hacerlo también desde el espacio en el que estemos. Muchos de ese plan de gobierno que estaba allí eran compromisos que se podían trabajar no necesariamente desde el gobierno local, pero entonces estamos buscando algunos mecanismos para trabajar en eso, ¿no? Muy bien, sí. Enhorabuena. En todo caso, para ir concluyendo, estimado Juan Carlos, ¿con qué te quedas? ¿Con la comunicación o con la política? Las dos cosas. Son dos cosas que ya te han picado, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero vos pueden hacer las dos cosas igual. La comunicación para mí, creo que le debo casi toda mi vida a la comunicación. A través de la comunicación he tenido la posibilidad de conocer gente increíble. Ya. ¿A la esposa también la conociste? A la esposa ¿A través de la comunicación o no? ¿En la universidad? En la universidad, a través de la comunicación. Sí. Se ha conseguido todo a través de la comunicación. Sí. He tenido la oportunidad de salir fuera del país, no solo en América Latina, sino he estado en Europa, en Asia, parte de África, norte de África. Entonces, yo creo que no puedo ser ingrato ni malagradecido con la comunicación. Y creo que es una preparación constante también. O sea, hay que estar preparándose constantemente. Yo siempre digo a los chicos, a veces me invitan a dar clases o talleres en universidades y les digo, prepárense, tienen que leer mucho, prepárense, busquen, siempre mejoren, háganlo mejor. Pongan su sello personal. ¿no? Es la marca personal. La marca personal. ¿No? Entonces, siempre les digo eso, y yo creo que lo he puesto en práctica, me ha ido bien, gracias a Dios primero, y a mi familia, que ha sido mi soporte, mi esposa, que ha tenido que a veces soportar ausencias de meses cuando he tenido que estar fuera del país, ¿no? Mi hijo igual. Entonces, le debo mucho. Yo creo que la comunicación puede ser, es esa herramienta, ese medio como para transformar nuestra sociedad y transformar la vida de la gente, ¿no? Ir generando esos espacios de reflexión. En alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con un municipio, y algún técnico me decía, oiga, ustedes como los comunicadores, las relaciones públicas y la comunicación institucional es para como lavar la cara del administrador de turno. Claro, entonces me generó un cierto sinsabor, porque digo, no es esa la función de la comunicación, sino más bien cómo vamos tendiendo esos puentes con la ciudadanía, cómo vamos generando esos acuerdos con la sociedad y conectando autoridades con la ciudadanía. Entonces, le veo así a la comunicación, y yo creo que eso me ha dado la posibilidad también de trabajar en todos estos temas. Lo mismo sufrimos los marqueteros, porque nos dicen que solo ventas, ¿no? Marketing es ventas. También vendes. Sufrimos de eso, no se preocupe, ¿no? El marketing va mucho más allá. Y cuando no se vende, peor. Pero bueno, vamos llegando a la parte final. Creo que nosotros somos muy quejumbrosos por el tiempo, porque en realidad nos falta tiempo. Nos endulzamos en la conversación. Esa es la limitación que tenemos. Sí, siempre. Así es. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Desearte lo mejor, y bueno, ya conversaremos, porque la coyuntura siempre está ahí. Dicen que no hay que decir nunca de esta agua no he de beber. Así es. Yo más bien, gracias a ustedes por el espacio.
contar un poquito de la experiencia de vida, tanto en la comunicación como en estas otras áreas. Soy una persona muy inquieta, estoy en muchas cosas al mismo tiempo haciendo aquí en los podcasts, estoy en los audiolibros, entonces siempre mejorando y viendo cómo mejorar la comunicación. Creo que esa es parte también de mi compromiso. Por supuesto. Sí, y gracias a ustedes más bien por el espacio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias ahora hablamos la faceta de candidato. Un poquito, ¿sí? Claro. ¿Quién sabe que por ahí a lo mejor hablemos ya luego como alcalde? ¿Quién sabe, no? Posible. No. Aquí le vamos a dar la patita de la buena suerte, la patadita de la buena suerte. No lo sabemos, ¿no? El tiempo lo dirá, como se suele decir, ¿no? Así es, el tiempo se encarga. Lo que le decía al inicio, jamás imaginé cuando estudiaba mecánico automotriz, que iba a terminar en comunicación. Claro. Sí. Así es. En el colegio me gustaba, como digo, mucho la lectura. Recuerdo en el colegio técnico, formamos el primer grupo de teatro. Fuimos fundadores del grupo de teatro del colegio, con la obra El médico a palos de Molière, y yo creo que fueron influencias también de mi profesor de literatura. ¿Qué papel hacías ahí a propósito? Yo era el que le caía palazos al médico. Sí. Pero bueno, esperemos que no sea como algunos políticos que empezó en izquierda y termina en derecha, ¿no? No, yo creo que algo que aprendí en uno de mis trabajos es actuar con coherencia. Siempre he conversado y he dicho, creo que lo mejor que uno puede tener como ser humano es la coherencia. Pero es lo más difícil también. Es lo más difícil. Complicado. Ser coherente. Siempre hablamos de coherencia, pero realmente es complicado. Sí, entonces, y lo aplico eso, o trato de aplicarlo lo más posible en todos los ámbitos. En mi ámbito familiar. Por eso me van a ver en la bicicleta, porque considero que debe ser el medio alternativo. Sí, yo te he visto. Sí, te he pitado para que te hagan no, para saludarte, Bueno, entonces vamos llegando a la parte final. Agradecerle una vez más a usted, mi estimado Juan Carlos, por haber aceptado la invitación, y pues a ti también, Jorge, y ya estaremos viéndonos en un nuevo episodio de este podcast Emprende. Así es. Gracias, Juan Carlos, Boris. Bueno, a ustedes, amigos, siempre gracias por estar siempre al otro lado. Felicidades, disfruten, bendiciones, hasta la próxima. Hasta la próxima.